Bueno, muchachos, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Pues que las actividades que estén realizando con los demás instructores estén bien, estén cumpliendo pues con las entregas. Igual yo sé que todavía no se cierra ninguna de las evidencias pues de los instructores. Entonces, estar muy pendiente pues de las entregas de cada una de ellas. Voy a compartirles aquí la pantalla. Vamos a estar trabajando hasta el 11 de noviembre. De pronto se nos corre un poquito más, digamos que a medida como ustedes trabajan y pues si de pronto requerimos una semana más, no hay ningún problema, me lo dicen, me lo hacen escribir y pues con gusto no hay ningún problema, lo corremos una semanita más. Pero hasta el 11 de noviembre está programado para que hagamos estas actividades iniciales en el módulo 1, en el requisitos de software. Entonces son 5 evidencias. Estas evidencias, entonces, ustedes cuando abren la guía se van a dar cuenta qué componente debemos de leer para resolverla como tal. Entonces, nosotros encontramos los componentes de lectura aquí en contenidos del curso. Contenidos del curso en proyecto, módulo 1. Módulo 1 siempre van a encontrar la guía de aprendizaje, la cual la pueden descargar y donde van a subir pues cada una de las evidencias. Y en material de formación van a encontrar las lecturas que se deben de realizar para hacer pues entrega de la evidencia como tal. Entonces, en la guía dice que el primer componente que debemos de leer es sobre ingeniería de requisitos. Vamos a abrir ingeniería de requisitos. Ustedes le dan aquí clic para acceder. Y entonces él nos abre una página donde ustedes pueden darle pues siguiente y pueden dar para ver todo el contenido. Si requieren descargarlo, nosotros aquí en el botón en el menú aparece aquí descargar material y con esto pues descargan, esto es un archivo comprimido, lo pueden descargar pues para verlo en cualquier momento pues desde sus casas sin necesidad pues de tener internet. Entonces, la primera, que es ingeniería de requisitos, habla de todas las fases como fundamentales de herramientas como levantamiento de requisitos, ya el ciclo de vida de un software, lo que son la normativa como tal para el desarrollo pues de levantamiento de requisitos. Me gustaría preguntarles a ustedes, ¿qué es un requisito? ¿Qué es un requisito o un requerimiento, por ejemplo? Algo que se debe cumplir, que se debe tener o que se debe hacer. Muy bien, Fabián. ¿Alguien más iba a decir algo? Algo que es la base para ejecutar alguna acción. Ujú. Sí, señor. La base para ejecutar alguna acción o algo que se debe de cumplir. Listo. Vale. Bueno, entonces los requisitos o los requerimientos son las necesidades que debe de cumplir el software, son las necesidades del cliente. Entonces, generalmente eso es lo que nosotros hacemos antes de ir a programar o antes de llevarlo pues a una práctica. Lo que hacemos es el levantamiento de requisitos, toda la documentación como tal de nuestro proyecto. Entonces, tratando de que ese software que vamos a desarrollar cumpla con esas necesidades y satisfaga al cliente, esas expectativas que el cliente quería, pues al momento de buscarnos a nosotros. Entonces, dice que uno de los elementos que interactúan en el ciclo de vida son las fases. Entonces, entre esas fases está la fase de planeación. Digamos que hay un ciclo de vida de un software, ese ciclo de vida son las etapas que nosotros pasamos pues en la parte pues del levantamiento de información, desarrollo, implementación, pruebas. Entonces, aquí nos nombran las diferentes fases. Entonces está la fase de planeación, análisis, diseño, implementación, pruebas y mantenimiento. Y nos las describen como tal. Entonces, encontramos todo lo que es la planeación.
donde nosotros encontramos la viabilidad del proyecto, lo que son los costos, todo lo que se plasma, pues las etapas necesarias para el desarrollo pues del proyecto. Hay un marco también de referencia en cuanto a los procesos y a las actividades y tareas involucradas. Entonces, en esta fase es paradigma de modelos de ciclos de vida, ya, lo que pasa es que no me muevo, listo. Entonces, aquí en la fase de planeación, todo el estudio de viabilidad, realizar una planeación detallada, lo que son costos. En la parte, pues también en esta parte de planeación, también vemos la parte técnica del proyecto, si es viable, si se puede hacer, si no se puede hacer. Bueno, está la fase de análisis donde nosotros hacemos toda la definición de requisitos. Digamos que el requisito lo que nos permite es ver el alcance del proyecto, hacia dónde pues va a tener este desarrollo nuestro proyecto. Se empieza pues a trabajar con el usuario, con todos los stakeholders involucrados del proyecto. Un stakeholder es todas las personas que tengan relación con nuestro proyecto. El cliente, el secretario, el desarrollador, bueno, todas las personas que van a estar interactuando con nuestro proyecto. Está la fase de diseño donde nosotros podemos hacer primero pues puede ser un wireframe, digamos, nuestros primeros prototipos de nuestro proyecto, seleccionamos qué herramientas podemos utilizar, establecemos pues métodos de validación, lo socializamos con el usuario final, siempre estamos con esa interacción con ese usuario para ver si el usuario está de acuerdo o no de acuerdo con nuestro diseño. En esta parte de diseño también no lo nombran aquí, en esta fase de análisis no lo nombran aquí, pero en esta fase de análisis también es muy importante todo lo que es el diseño UML, ¿no? Todo lo que son el modelado de casos de uso, historias de usuario, de pronto diagrama de despliegue, los diferentes diagramas que podemos hacer en cuanto pues al modelado de nuestros requerimientos, todo lo que es UML. Y aquí es donde nosotros proponemos como una estructura, una forma general, como hacia el objetivo, hacia el proyecto que nosotros queremos mostrarle a ese usuario final. Las pruebas, una vez pues realizado pues nuestro proyecto, hacemos prueba, ensayo y error para corregir pues todos los errores que de pronto tengamos en la parte pues de programación, realizar los ajustes necesarios. Y el mantenimiento, pues se realiza los mantenimientos adaptativos y digamos que perfectivos en cuanto a perfeccionar pues como tal la aplicación que tenemos. Entonces estas son las fases del ciclo de vida, según pues el documento que nos entregan. Y tenemos aquí también paradigmas de modelos del ciclo de vida. Nos nombran tan paradigma tradicional, está el de cascada, está la espiral, están también las metodologías ágiles, está Scrum. Hay mucha parte pues teórica en cuanto, eso es más que todo como ingeniería de requisitos, ingeniería de software, paradigma de desarrollo ágil. Entonces aquí nos nombran cada uno de ellos. Ejemplo, el modelo en cascada. Es un modelo, digamos, frecuencial. Es un modelo que tiene, esto aquí no nos deja ver, que no abre bien. Ah, ya. Bueno, tiene varias fases. Estas fases se conecta uno con la otra. Yo no puedo pasar a la fase de diseño sin haber hecho todo el levantamiento de requisitos. Y una vez estado en la fase de diseño, digamos que el diseñador encuentra de pronto algún error o algo que no está bien especificado y se lo devuelve al equipo de análisis en la parte de requerimientos. Entonces, digamos que está pues interconectado. Yo no puedo pasar a la otra fase sin haber terminado la diseño. En una casa de desarrollo existen diferentes perfiles. Sabemos que pues cuando las personas pues son ingenieros o técnicos o tecnólogos,
cada uno se especifica en diferentes áreas. Entonces está, a pesar de que es ingeniero, pues a mí me gusta más la parte de análisis, a mí me gusta más la parte de diseño, a mí me gusta más la parte de desarrollo. Entonces así mismo nos enfocamos en nuestras áreas en el mundo laboral. Entonces, todos los que desarrollan en este proyecto en todos los proyectos deben de estar comunicados constantemente para saber hacia dónde vamos enfocados, hacia dónde están apuntando, para que al final, pues, no entreguemos algo que el usuario no estaba pidiendo, sino algo que el usuario quería y que realmente, si estamos todos conectados hacia la misma idea, vamos a entregar, pues, lo que necesitaba. Entonces habla también de la espiral, el interactivo por prototipos. Como su nombre lo dice, por ejemplo, el iterativo, nosotros hacemos un prototipo inicial. Ese prototipo es un prototipo funcional. ¿Alguien iba a decir algo? ¿Alguien iba a decir algo? ¿Si le iba a decir algo? ¿Me escuchan muy bajito, muchachos? Te Es que escuchamos escucho bien. perfecto. Perfecto, Le se oye. escucho bien, profe. Muy bien. Bueno, vale. Bueno, entonces estaba hablando del modelo iterativo por prototipos. Nosotros hacemos inicialmente un prototipo funcional al usuario mientras se le entrega. Entonces, digamos que se trabaja por fases. Entonces, en la primera fase hay algunos requerimientos implementados donde el usuario pues tiene ya un pequeño prototipo y en la segunda entrega de la otra fase, con iteraciones, entonces en la segunda fase le entregamos ya ese prototipo, pero con otros requerimientos más implementados y así automáticamente hasta que llegamos pues al prototipo final. Bueno, entonces está pues el modelo Scrum, que es un modelo ágil. Trabaja también por iteraciones de producto. Trabaja por sprint, diferentes sprint, y cada sprint tiene una iteración. Entonces, cada iteración tienen unos requerimientos pues involucrados y están pues todos los stakeholders que trabajan pues en el proyecto, que son los involucrados como tal. Entonces, por aquí, entonces aquí pues está el Product Owner, el Teams, las personas, el Scrum Master, tienen como unos roles específicos pues para el desarrollo pues del producto y trabajan por sprint, pero cada sprint está con unos requerimientos. Los requerimientos tienen una priorización y cada sprint es una entrega pues que se le va entregando pues al usuario final. Entonces la idea pues es leer este material. Este es el primero. La fase de definición de requisitos. ¿Cómo nosotros identificamos un requerimiento? Un requerimiento, aquí según las actividades, nosotros definimos el alcance en la fase de análisis, definimos el alcance del proyecto, identificación del negocio, la toma de requerimientos, estudio del proceso de negocio y calendarización. Entonces, la idea, pues, en la fase de análisis, primero identificar hacia dónde, pues, va enfocado nuestro proyecto, si en la parte de medicina, construcción, odontología, qué específico es acerca, pues, nuestro proyecto, el proceso de esa área en específica. A pesar de que nosotros somos ingenieros, nuestra carrera es muy abierta, ¿no? Porque nosotros debemos de conocer de odontología, debemos de conocer de una droguería, de una papelería, de una zapatería, o sea, nuestra mente es muy abierta, pero nos debemos enfocar en un proceso pues que se pida en específico, una necesidad que tenga el usuario, y asimismo pues tomar todos los requerimientos y hacia dónde, porque pues el negocio puede ser muy amplio, pero debemos definir un alcance, hasta dónde vamos a llegar. Y la calendarización es un cronograma, simplemente un cronograma, ojalá pues fuese como enfocado al ciclo de vida del software,
Entonces, ese cronograma, dependiendo de la fase, las actividades que voy a desarrollar y los entregables que iría a entregar. Entonces, esa sería como la fase del análisis. La fase de, dice que, bueno, requisito, aquí dice la definición de un requisito. Un requisito es una condición, una capacidad que necesita el usuario para resolver un problema o conseguir un objetivo determinado. Entonces, los requisitos comunican las expectativas de los consumidores de los productos de software. Digamos que los requisitos es toda la importancia de qué es lo que el usuario quiere que ese sistema le realice. Entonces, debemos tener en cuenta que hay veces nos encontramos con usuarios que no, hay veces nos encontramos con usuarios que no son técnicos, no son ingenieros, no son tecnólogos, entonces nosotros debemos de ayudarlos a ese levantamiento de requerimientos, ver qué es lo que quiere el usuario, poder plasmarlo pues en papel para que esa necesidad que tiene pues se haga una realidad. Y esos levantamientos de requisitos no deben de ser con palabras ambiguas ni palabras técnicas, deben de ser palabras claves, porque son cosas que el usuario debe entender. Un requerimiento está bien levantado cuando el usuario lo lee y automáticamente lo entiende, sin necesidad de que usted le explique qué es lo que usted quiso, qué es lo que usted quiere hacer ahí. Entonces, si el usuario lo leyó y él automáticamente se fue y se enfocó hacia su página o su aplicación y lo entendió, es porque está muy bien plasmado. Entonces, un requerimiento generalmente se dice, el sistema le debe permitir al usuario realizar o consultar o generar o visualizar. Entonces, el sistema le debe permitir al usuario, al ingresar a la pantalla principal, visualizar los productos disponibles. ¿Ya? Entonces, el sistema le debe permitir al usuario registrar un nuevo producto de la siguiente manera: código, nombre, descripción, color, cantidad, valor, etcétera, ¿ya? Un requerimiento que sea completo y que diga pues claramente lo que se necesita y cómo lo va a hacer, qué es lo que va a hacer el sistema y cómo lo va a hacer. Entonces, bueno, por acá estaba eso. Entonces aquí dice que es algo que sea necesario, completo, consistente, que sea correcto, factible, que realmente se pueda hacer, que pueda ser modificable de manera sistémica, debe tener en cuenta el impacto de otros requisitos. Entonces, digamos que más adelante de pronto ese requerimiento que yo levanté de pronto se pueda modificar a medida que el software va evolucionando y va cambiando, que se deben de priorizar los requerimientos de manera pues de que pues se pueden priorizar teniendo en cuenta la importancia o teniendo en cuenta la parte técnica. Bueno, hay muchos factores que me permiten a mí priorizar un requerimiento. Pero entonces uno prioriza de manera pues de que qué es lo más importante pues hacer primero, segundo, tercero. Pero obviamente si yo le digo, bueno, este lo hago de segundo, pero antes de hacer esto, ¿qué debo hacer primero? Entonces también tiene que ver mucho también en la parte pues lógica, pues en la parte de desarrollo. Que sea claro, rastreable, verificable. Entonces, clasificación, están los requerimientos de usuarios. Bueno, realmente están los requerimientos funcionales. Los requerimientos funcionales son los requerimientos, lo que el sistema debe permitir al usuario hacer. Entonces, aquí dice, son declaraciones de servicios, proporciona al sistema, de manera en que éste debe relacionar entradas particulares o pueden. Bueno, un requerimiento funcional es lo que el usuario, toda la relación que va a tener el usuario con el sistema. Entonces, el sistema le va a permitir al usuario crear un cliente. Ese es un requerimiento funcional. Todo lo que el usuario va a poder hacer con el sistema. Entonces, el sistema le va a permitir al usuario ingresar su hoja de vida, requerimiento funcional. Pero si yo les digo, el sistema va a estar diseñado en una interfaz, con un lenguaje de programación, Dart, por ejemplo. Digamos, el sistema va a estar diseñado en un lenguaje de programación Dart, va a permitir la interacción de 1000 usuarios por hora. Ahí estamos hablando de requerimientos no funcionales.
Los requerimientos no funcionales es cómo va a estar construido nuestro sistema en la parte pues técnica, en la parte pues de estabilidad, de alcance pues del producto, del tiempo de respuesta. Pero los requerimientos funcionales es lo que el sistema le va a permitir al usuario realizar, toda la interacción que tenga el usuario con el sistema. Entonces, no sé si hasta ahí vamos bien. Yo creo que sí. Sí. Está entendible, no hay inconveniente hasta ahora. Bueno, entonces aquí hay unos ejemplos, no había visto esto. Entonces, aquí hay un ejemplo de funcionales. Dice, se debe ingresar cédula, nombre, teléfono de cada cliente. Eso es un requerimiento funcional. No está bien escrito, pero bueno. Primero, pues debemos de nombrar, el sistema le debe permitir a quién, a la secretaria, al administrador, o si queremos colocarlo general, entonces el sistema le va a permitir al usuario. Al usuario, entonces, dice que ingresar cédula, pero entonces, ¿qué está haciendo ahí? Se está creando un cliente, dice, de cada cliente, entonces, debe de crear un cliente con su cédula, nombre y teléfono, ¿ya? Entonces, que sea de pronto más claro, que la información sea más completo, ¿no? Entonces, el sistema le debe permitir al usuario crear un cliente con la siguiente información: cédula, nombre y teléfono. Listo. Entonces, se requiere un listado de clientes por zona. El sistema le debe permitir al usuario descargar un reporte de clientes por zona. Listo. Entonces, se puede ampliar el tema de requisitos. Listo. Entonces, acá dice requerimientos no funcionales. Dice, las consultas deben resolverse en menos de 3 segundos. Sí, es un requerimiento no funcional. El lenguaje de programación debe ser el Java. Ese es un requerimiento no funcional. Sí. Entonces, estos son los requerimientos funcionales y no funcionales. Funcional sistema, interacción por el usuario, y no funcionales todo lo que sea interfaz, desarrollo, lenguaje, eh, funcionalidad del sistema como tal. Bueno. Entonces, les digo eso porque el trabajo es precisamente enfocarnos al proyecto que ustedes van a entregar ya pues al final, y de pronto ese proyecto pues se puede ampliar si optan por la opción de proyecto productivo. Entonces, para que ese proyecto pues quede más grande y todo, entonces hay que hacer todo el levantamiento de requerimientos de nuestra aplicación, que es lo que debemos hacer, que es lo que queremos pues crear. Entonces, hablan de ingeniería de requisitos. La ingeniería de requisitos, pues, es la disciplina para desarrollar especificación completa, inconsistente y no ambigua para el desarrollo, pues, de proyectos que describan todas las funciones del sistema como tal involucrado. Fabián. Ay, perdón. Elianis, ¿me estás preguntando de qué estoy hablando? Elianis. Bueno. Estoy aquí, estoy hablando desde el material que deben de leer para poder hacer las evidencias. Entonces estoy en el primero, que es ingeniería de requisitos, el cual ustedes encuentran aquí en material de formación, ingeniería de requisitos, ¿vale? Entonces, la ingeniería de requisitos, este material habla de qué es un requerimiento, qué son requerimientos funcionales, no funcionales. También habla de los modelos, está el modelo de cascada, espiral, metodologías ágiles como Scrum, y qué es un requerimiento. Entonces, las fases para el levantamiento de requerimiento también habla del ciclo de vida del software: análisis, planeación, diseño, programación. Bueno. Entonces, y están las etapas de requisitos, que es la licitación, que es donde nosotros vamos y levantamos lo que son requerimientos junto con el cliente para descubrir cuál es el problema del sistema a resolver. El análisis, en análisis es donde detectamos, digamos que descubrimos todo lo que son los requerimientos del sistema hasta el momento. Con esto que levantamos aquí es la problemática. Entonces ya lo que hacemos es
todos los requerimientos detallados. Aparte de eso, pues hacemos también modelado, por ejemplo, en casos de uso, historias de usuario. Bueno. Y en la especificación, entonces ya todos los requerimientos acordados con el cliente ya apropiado y detallado totalmente. Entonces, digamos que ya aquí ya entregamos el documento como tal y la validación cuando el cliente ya ve y dice que esos requerimientos son los que él pues pidió. O si no, pues lo perfeccionamos, lo mejoramos, evaluamos con el equipo y el equipo siempre está el cliente involucrado. Bueno, entonces, ese era el primer documento. El segundo documento es la fase de licitación de requisitos, que es la fase de licitación de requisitos. Bueno, en esta fase de licitación de requisitos, vamos a ver que... bueno, estábamos hablando anteriormente de un análisis, ahorita ellos nos llevan a una planeación, que la planeación busca definir las tareas a realizar para planificar las técnicas a emplear durante la actividad de licitación. Entonces dice que identificar las fuentes, identificar los interesados del producto, la matriz de stakeholder, que son los interesados pues en cuanto a nuestro proyecto. Todos los que participen en nuestro proyecto son stakeholders. Revisar la técnica, capturación de interesados. Entonces, aquí dice identificar las fuentes de requerimientos. Las fuentes de requerimientos, una fuente de requerimiento puede ser, por ejemplo, un manual, una fuente de requerimiento puede ser un usuario que me da toda la información, un manual, hay veces hasta un formato de factura es una fuente de requerimiento para mí, porque ahí aparece todos los ítems que yo necesito para nuestro proyecto. Entonces, la fuente de requerimiento es toda la documentación que existe, toda la documentación que existe que me permite a mí involucrarme con ese proyecto e identificar pues todas las casillas, todas las necesidades pues que ellos manejan. Digamos que yo manejo una hoja de vida, esta hoja de vida la manejo aquí presencial, entonces todo lo lleno aquí a mano, esto es lo que yo lleno, eso es una fuente de requerimiento. Entonces yo le pido al usuario esto, esto y esto, esos son fuentes de requerimiento. ¿Ya? Entonces, toda la documentación que nosotros encontremos para poder levantar todos esos requerimientos y detallarlos. Entonces, están los involucrados revelantes, que son los usuarios, por ejemplo, una fuente de la secretaria, hasta el mismo portero de un edificio, desde el momento que ingresa la persona como tal, qué es lo que le pide, qué es lo que le solicita, cómo ingresa. Bueno, entonces, esas son fuentes de revelantes, la documentación, toda la documentación que manejan en la empresa. Y las fuentes externas, cuando hablamos de fuentes externas, de pronto eh, hay aplicaciones o herramientas que ya han hecho que podemos referenciar para nuestro proyecto y pues tomar en cuenta, ¿no? Entonces, algunas fuentes, hay algunas buenas prácticas que han hecho en otros proyectos que podemos tomarlas y sacarlas pues a surgir. Entonces están las fuentes primarias, secundarias, terciarias que las identifican aquí. Y los interesados, identificar los interesados del producto. Entonces, ahí están todos los stakeholders. Un stakeholder son todos los individuos que participan activamente en el proyecto del software. Entonces, todos los que estén interesados y se vean afectados por el proyecto terminan siendo un stakeholder. Entonces están primarios y secundarios. Entonces, las personas primarias son personas indispensables en el correcto funcionamiento de la organización. Entonces, tienen en relación con la empresa y pueden ser sus socios, clientes, accionistas. Y secundarios son personas que no participan directamente de la compañía, puede ser, por ejemplo, un proveedor. Entonces, aquí pues aparecen también otros, en cuanto a otros stakeholders, digamos que esté el líder del proyecto, el analista, el ingeniero de sistema, el programador, el probador, el administrador de bases de datos. Y aquí aparece una descripción del rol y la descripción de lo que puede hacer ese rol. Entonces,
la matriz de stakeholder. Nosotros hacemos una matriz. Aquí aparece profundizar detalles. Entonces, una matriz de stakeholder nos permite clasificar los involucrados en el proyecto según sus niveles de interés y poder. Entonces, digamos que teniendo en cuenta todos los interesados, priorizar como los involucrados en nuestro proyecto, según el interés, pues el poder que tenga sobre ellos. Bueno, categorización de stakeholder, cómo categorizar, dependiendo del interés e influencia. Entonces, si tiene mucha, muy poca influencia, asimismo, pues categorizamos pues a los stakeholders. Técnicas de instrumento para licitar requisitos. Bueno, nosotros podemos levantar requerimientos de diferentes formas, puede ser una entrevista, pero cada vez que nosotros levantamos requerimientos debemos de llevar algo construido, ¿no? Algo que nosotros no vamos donde el usuario como que a vernos la cara y como que, bueno, dígame usted qué quiere. No, nosotros ya vamos con algo construido, unas preguntas, una encuesta, una entrevista, ya todo como finamente detallado para poder salir con algo porque no vamos a perder pues el día con esa persona. Entonces podemos hacer una entrevista, esa entrevista pues la debemos de preparar, realizar pues un análisis. Podemos hacer también una encuesta, puede ser una encuesta por diferentes herramientas, puede ser Google, eh, teniendo en cuenta pues todo lo que se sugiere pues en el proyecto para poder levantar pues qué es lo que quieren. Puede ser por medio de observación. Nosotros vamos al espacio, vamos al lugar y miramos qué es lo que quieren, cómo lo hacen, cómo realizan el proceso actual, cómo lo están haciendo, qué manejan, qué documentan, qué hacen. Entonces ahí participamos pues en la parte de observación. Y pueden ser también sesiones grupales. El equipo de desarrollo con un grupo de personas que están pues interesadas, involucrados en el proyecto, la secretaria, el administrador, el gerente, se desarrollan, hacemos lluvias de ideas, diferentes pues actividades para poder levantar los requerimientos y lo que se necesita. Luego de hacer lo que es todo el levantamiento de requerimientos, hacemos lo que son los diagramas de casos de uso. Un diagrama de caso de uso es identificar, digamos que identificamos primero el actor. ¿Quién es el actor que relaciona con ese caso de uso? Cada requerimiento debe tener su caso de uso. Puede ser un caso de uso. De ese caso de uso puede salir, digamos que estén, include, pueden salir otros casos de uso, pero importante identificar por lo menos el principal. Entonces, identificamos primero el actor y ese actor se relaciona con un caso de uso. Entonces, digamos, yo les pongo un requerimiento, el sistema le debe permitir al usuario loguearse por medio de su cédula y contraseña. Entonces, ese caso de uso sería el usuario, entonces sería el muñequito pues del usuario. Cuando nosotros hacemos casos de uso, podemos utilizar muchas herramientas. Hay una herramienta, por ejemplo, ¿cómo es que es? Que está en línea, que es Lucidchart. Esta herramienta Lucidchart, sin necesidad pues de instalar. Nosotros nos logueamos con la cuenta de Google. Y allí podemos hacer pues diferentes pues casos de uso. Les voy a mandar este. O también hay una herramienta que se llama Dia, que no pega nada. Eso lo pueden instalar en su computador. Dia. También les voy a mandar el link. Esto no pesa nada y ahí se pueden hacer diferentes pues diagramas. O también hay otra herramienta que se llama Star UML. Bueno, hay muchas herramientas para poder hacer casos de uso. Ustedes buscan herramientas UML, herramienta para hacer UML, y encontramos pues las diferentes herramientas. Entonces, un caso de uso simplemente es esto. Entonces, identificamos el usuario. Entonces, es un muñequito
y ese muñequito va relacionado con el caso de uso como tal. Por ejemplo, el que yo les estaba hablando, que el sistema debe permitirle al usuario loguearse en el sistema, entonces sería el muñequito que se llame usuario relacionado con el caso de uso que sería loguearse, ¿ya? Por ejemplo, caso de uso, el sistema debe permitirle al usuario ingresar factura de la siguiente manera, ta, 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 ta. Entonces sería el muñequito usuario y el caso de uso, ingresar factura, ¿ya? Entonces este caso de uso tiene un verbo, ¿no? Y es corto, no me van a colocar en ese caso de uso, en esa nubecita, en esa bolita, no me van a colocar ahí, ingresar factura de la siguiente manera, ta, 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 ta. No, simplemente ingresar factura, ¿ya? Caso de uso, por ejemplo, el sistema debe permitirle al administrador generar el reporte de ventas. Entonces, el usuario sería el muñequito y colocamos administrador, porque el caso de uso decía el sistema de permitirle al administrador. Entonces, el muñequito administrador y el caso de uso sería generar reporte. ¿Ya? Así, corto. Y un verbo, iniciamos con un verbo. Entonces, esto sería lo que son los casos de uso. Entonces, iba por acá, vamos a cerrar todo esto que no hay necesidad. Bueno, entonces ya les dije que está UML, está DIA, está Lucidchart, que también está pues en línea. Bueno, está eso. Ah, aquí había, bueno. Bueno, entonces está el muñequito, pero pues lo hacen aquí, pues lo hacen con, pero realmente nosotros hacemos es un muñequito con dos palitos y ya. Entonces administrar y los casos de usos quedan pues en el medio, ya. Entonces los actores que relacionan con ese sistema y los casos de uso pues de todo nuestro sistema en el medio y relacionado el autor con su caso de uso. Entonces, por ejemplo, el médico administra datos del paciente, administra datos tratamiento, médico gestionar citas, médico gestionar reportes. Como ven, todos comienzan con un verbo, administrar, administrar, gestionar, gestionar. El paciente entonces dice gestionar citas, gestionar reportes. Entonces, y si hay más usuarios, pues nosotros colocamos los usuarios aquí y los relacionamos con los casos de usos que ese usuario puede hacer. Entonces hay que identificar pues los casos de uso. También podríamos hacer las historias de usuario. La historia de usuario, por acá dice, la historia de usuario son utilizadas como métodos ágiles para ubicación de casos de uso. Son descripciones breves de una funcionalidad del software como la percibe el usuario. Entonces, también podríamos hacer storyboard. Entonces, estos son como, aquí estamos trabajando como la parte pues, de historia de usuarios. Entonces, son tipo de prototipos, perdón. Son un tipo de prototipos digamos, bueno, eso se le puede decir como wireframe. Digamos, los principales como pantallazos o imágenes de lo que nosotros queremos ver. Si el usuario le da clic a este botón, la otra pantalla que aparecería, la otra pantalla, entonces tendría como todo el flujo de navegación, el mapa de navegación de nuestra aplicación. Digamos que son básicamente mostrando una secuencia de imágenes, un proceso, una acción, ejercicio. Un ejemplo. Y aquí nos aparece herramientas de modelado. Entonces, en herramientas de modelado está Argo UML, Star UML, DIA, bueno, los que yo ya mencioné, pero pues también hay otros. Lucidchart también está aquí. MagiDraw. Hay muchas herramientas de UML que nosotros podemos utilizar. Entonces, ustedes analizan cada una de estas herramientas, miran a ver qué pueden utilizar. Vámonos al taller. Entonces sería ingeniería de requisitos y fase de licitación, que es lo que nos están pidiendo para el primer ejercicio, que es la 1092 AA1.
Entonces, en el 1092A1 dice, teniendo en cuenta las características del software a construir y diferentes fuentes de información, realizar un informe de fuentes de información utilizadas para especificación de requisitos de software que incluya la identificación de los interesados. Entonces, se debe de, vamos a ver el documento acá, yo tengo aquí descargado. Mm, 1092. Bueno, entonces, selecciona la lección el caso práctico donde requiera desarrollar una solución de software. Es un breve tipo de solución a implementar, ¿vale? Entonces, si de pronto quieren un sistema de información para una veterinaria, una página web para una constructora, bueno. Entonces, identificamos las fuentes de requerimientos, las fuentes más interesadas, los stakeholders, y justificamos la elección. Entonces, ¿cuáles son las fuentes para levantamiento de requerimientos? Entonces, digamos, si nosotros, digamos, la fuente de requerimientos incluye los propietarios, negocios, entonces, empleado, cliente, proveedor. ¿Y cuáles serían nuestras fuentes? Manuales, guías, tutoriales. Luego, respecto a la lista de las fuentes, deberá categorizar el tipo de fuente utilizada, describir técnicas para levantamiento pues, de requisitos, la licitación de requisitos. Entonces, si fueron por entrevistas, si fueron por encuesta. Entonces, definir por cuál se van a ir para el levantamiento de esos requerimientos, si fue observación, sesiones grupales. Y por último, definir los interesados y debe categorizar los interesados dependiendo pues de su grado de interés en cuanto pues al proyecto. Entonces, ejemplo, digamos, estos son los interesados, los stakeholders, qué interés tiene, alto, el poder y el interés. Entonces, una clasificación que se le da. Esa sería como la primera pues entrega. No sé si está, voy a mirar, voy a abrir un momentico a ver si está aquí subido. Me tocas por otro lado. Todo eso que nos está explicando, profe, es apenas de la primera entrega, ¿correcto? De la primera de 5. Sí, de la primera de los 5. Entonces aquí, en la 1092A1, voy a mirar a ver si está el anexo. No, no está el anexo, entonces se lo voy a colocar en un momento. Como vi anexo ahí, pensé que estaba ya cargado automático. ¿Te refieres al taller que nos mostraste ahorita, ese documento, cierto? Eso sí, el taller es que hay veces no lo carga. No tengo. Y para llegar a ese documento, ¿por dónde entraste? Ah, ya te digo, ya la Vale, cargo aquí. gracias. Análisis, 92, evidencias, abrir. Bueno, uno se va aquí en contenidos del curso. En contenidos nos vamos a proyecto. En proyecto nos vamos a módulo 1, gestión de requisitos de software. Y nos vamos a guía de aprendizaje 01. Y en guía de aprendizaje 01 vamos a 1092A1. En 1092A1 aquí aparece el taller. Entonces ustedes lo descargan y sería ese documento en Word que les mostré, en donde especifica pues lo que debemos de realizar. Entonces sería, primero, elegir qué sistema de información queremos hacer. Entonces aquí en el punto 1
Describir brevemente, no es como hacerme toda la introducción de todo un sistema, no. Solamente decir aplicación móvil para, no sé, para las mascotas perdidas, digámoslo así. Segundo, identificar los stakeholders y las fuentes de información. Entonces, stakeholders, las personas, las veterinarias, los sitios de refugio animal, los documentos, digamos las actas de entrega, bueno, no sé qué documentos entran ahí, pero bueno. Y después identificar cómo va a ser la categorización del instrumento para el levantamiento de los requerimientos de nuestra aplicación. Entonces, vamos a hacer entrevistas, identificamos dos, ¿no? Entonces, digamos entrevistas, voy a entrevistar a las personas en la calle para de pronto analizar qué piensan sobre la aplicación o qué encuestas, voy a encuestar, bueno, ya, una definición, no le estoy diciendo créeme la encuesta o créeme la entrevista, no, algo general. Luego vamos a hacer una matriz de stakeholder para categorizar el grado de interés en cuanto al poder, interés y la clasificación que le damos a estos interesados, a los stakeholders. Todo este documento debe ser un documento con portada y con normas como tal, pues con normas APA, una portada, una introducción, un alcance, etcétera, pues un documento pues, bien organizadito. Y eso es lo que hacemos en la primera entrega. Les pregunto, ¿hasta ahí es claro? Sí, señora, muy claro. Sí, señora. Este documento taller aclara muchas cosas que no estaban bien en la guía. Sí, Gracias. bueno, sí, es que no estaba, me toca a Una veces. pregunta, instructora. Sí, señor. ¿Cómo estás? Pues yo revisé la guía de aprendizaje que está ahí en la sección de proyectos, pues y ahí hay por ejemplo, lo que acaba de mostrar de que se deben de evidenciar, pues por ejemplo, las entrevistas, que son los métodos, pues de licitación de requisitos, pues ahí no lo determinaba en la guía que está ahí en plataforma. Entonces Sí, no lo determino. ya yo lo subí, pero supongo que puedo generar otro comentario. Claro, lo puedes modificar y lo vuelves a subir, no hay ningún problema. Sí, lo que pasa es que hay veces no fue ni tan claro, porque hay veces yo veo la guía y no es claro con lo que se debe de realizar, ajá. Entonces nos Sí, toca, hay hay veces. cosas, exacto, también me pasa que hay veces que las guías no son cosas claras y pues como no había hecho esta reunión, entonces quedé un poco confundido. O sea, yo hice lo que decía la guía, pero un compañero en WhatsApp compartió un enlace de un video donde pues explican básicamente lo que se tenía que hacer en la guía, pero pues como dije, pues seguiré la directriz que está aquí de la guía que está en la plataforma. Sí, sí, claro. Ujú. John, ¿tienes la mano levantada? Sí, profe, muy buenas noches para todos. Profe, Buenas quería noches. preguntar para poder saber la licitación de requisitos, cuál puede ser el alcance, como adelantándome un poquito, cuál es el alcance de estas aplicaciones a las cuales nosotros podríamos al final de este curso, ¿sí? Poder llegar a desarrollar. Es decir, puedo generar un requerimiento muy profundo o algo no tan profundo para generar un aplicativo muy robusto. Eso es lo que más o menos sí me hago entender. Sí, yo te entiendo. Yo te digo, pues depende más que todo como de los conocimientos que tú traigas también, porque son 9 meses, ¿no? 9 meses, digamos que un aplicativo como tan robusto, pues no podrías como entregarlo como al final. Yo recomiendo hacer algo, digamos un módulo de algo específico, y digamos que ese módulo se puede extender si en el caso tal ustedes les dan alternativas para hacer la etapa práctica, entonces les dan alternativa de proyecto productivo o prácticas. Hay algunos que trabajan
actualmente y dicen, bueno, yo no me voy a ir a un contrato de aprendizaje donde me van a pagar tanto y yo actualmente trabajo y entonces yo necesito otra opción. Entonces ahí es cuando hacen el proyecto productivo y esa idea pues que hicieron de un solo módulo, yo les digo, bueno, créenla como ya un módulo más macro que ya tenemos más tiempo, ¿ya? Ese es como lo que siempre les respondo. Y hay unos que están trabajando actualmente en desarrollo, entonces se puede validar con vínculo laboral, donde con una carta laboral donde me diga las funciones que desarrollan en cuanto a desarrollo, programación y demás, con eso validamos la técnica, ¿ya? Entonces no habría necesitar ni contrato de aprendizaje ni proyecto productivo, sino que con lo que realicen sus compañías actualmente. Entonces, como la respuesta mía son 9 meses. Esa es mi respuesta, son 9 meses. Entonces, en 9 meses en donde yo no solamente veo esto, sino que veo inglés, veo acondicionamiento físico, ética, derechos fundamentales, comunicación. Bueno, entonces ahí está como mi respuesta. Entonces, yo le sugiero hacer un módulo y luego pues hacerlo un poco más macro, ya cuando terminemos toda la parte pues de la electiva. Entonces proponer el desarrollo de un módulo para el manejo de la información por ejemplo, de ciclovías o de rutas de cultura en la ciudad, ya, pues como para visualizar y demás, bueno. Ok, profe, gracias. Vale, John. Bueno, entonces ese sería el primero, ¿no? Ese sería el primero. El segundo, el segundo entregable, que es el 1092 AA2, tiene mucha conexión con el primero. Entonces vamos a ver, a mirar un momentico si nos propone leer algo. Dice que la fase de licitación de requisitos. Ya la fase de licitación de requisitos lo tuvimos que haber leído ya antes, entonces ya leímos el material del segundo. Y el segundo, que es el 1092 AA2, perdón, el 1092 AA2, vamos a encontrar este. Entonces, ¿abre el mismo? Sí, abre el mismo. Listo, entonces dice, teniendo en cuenta la técnica seleccionada en el documento anterior, que fueron 2, entonces ahorita sí me dice, construya la estructura de esa técnica y me la plasme ahí. Hay algunos que me han dicho encuestas y me han colocado ahí imágenes del documento en Ford, de las preguntas de la encuesta pues en línea y me la colocan ahí imágenes y demás. O entrevista, entonces entrevista las preguntas que yo voy a tener en cuenta para la entrevista a Pepito o a Sutanito, ¿ya? Entonces, dice, teniendo en cuenta la anterior, que es seleccionar 2 técnicas para el levantamiento de requisitos, entonces ahorita sí, constrúyame la estructura, entonces aquí lo plasmamos en el primer punto. En el segundo punto dice, aplicar los instrumentos desarrollados en el punto 1 y realizar el análisis de resultados arrojados. Entonces, digamos que yo ya hice la encuesta, entonces ahorita sí detallo todos los resultados que encontré de esa encuesta. Digamos que hice la encuesta a 20 personas, a 20 usuarios. Y entonces ahí detallo lo que pude recolectar de esa información. En el punto 3 dice, utiliza el análisis de técnicas aplicadas en el punto 2 y hacer el levantamiento de requisitos, ¿ya? Entonces debemos de levantar, dice que mínimo 5 requerimientos. 5 requerimientos, pero pues como yo sé que ustedes son muy juiciosos y muy pilas, yo sé que no me van a salir con 5 requerimientos, me van a salir con un poquito más de 5, por ahí unos 10, unos 15 como mínimo tiene una aplicación, pues. Entonces, el sistema le va a permitir al usuario, el sistema le va a permitir al usuario, todos los requerimientos que estén enumerados, requerimiento 1, requerimiento 2, o RQ1, RQ2, ¿ya? Entonces, y lo van evidenciando. Entonces dice, hacer el levantamiento de los requerimientos. Luego dice, seleccionar
y utilizar una herramienta de captura de requerimientos, podemos hacer, o puede ser un diagrama de casos de uso, o pueden hacer una historia de usuario o un storyboard. Entonces ustedes ya deciden. Si hacemos el diagrama de casos de uso, ustedes colocan los usuarios a cada lado y los casos de uso en el medio relacionados con el usuario. Entonces, ya, y colocan ahí la imagen del diagrama de casos de uso de todos los requerimientos del software. O podemos hacer una historia de usuario, un storyboard. Ustedes ya eligen pues qué es lo que quieran hacer. Ustedes seleccionan una herramienta de modelado de requisitos, ¿ya? Cualquiera de una herramienta de modelado, las que ustedes vieron pues en la aplicación. Ese sería pues el segundo trabajo. Entonces, el primer trabajo es simplemente identificar el cómo lo vamos a hacer, qué vamos a hacer, qué vamos a utilizar, identificar los stakeholders que son los involucrados. El segundo trabajo es constrúyame la encuesta, constrúyame lo que va a hacer para levantar esos requerimientos, aplique esa encuesta, dígame qué levantó, qué pudo observar de todo lo que levantó. Ahorita sí, escríbame los requerimientos de nuestra aplicación y constrúyame el caso de uso o el usuario o el storyboard. ¿Ya? Ese sería el segundo trabajo. Sería también un documento presentado pues con portada, de introducción, el alcance, bueno. Segundo documento, ¿es claro? Sí, pero una pregunta, ¿a qué se refiere con el alcance? Bueno, el alcance. El alcance lo construyen ustedes en cuanto, digamos que el alcance pues de las evidencias es que ustedes pues conozcan en cuanto al contenido de requerimientos de software de una aplicación, pero omitamos el alcance, la verdad. Omitamos el alcance. Dejemos un documento con portada e introducción, ¿ya? Y ya el desarrollo como tal, porque sí, el alcance es lo que ustedes alcanzan como a obtener durante esta práctica. Entonces, todo el aprendizaje que obtienen. Porque ahí no estamos pidiendo como el alcance del proyecto en cuanto al desarrollo. No les estoy diciendo que me escriban una descripción, pues ya el alcance que encontramos en desarrollo es cuando yo entre aquí a leer los requisitos en el punto 3. Cuando yo me empiezo a leer cada uno de los requerimientos que ustedes detallaron y yo digo, él va a llegar desde acá y va a entregar hasta acá. Ese sería pues el alcance que yo voy a percibir de lo que ustedes me van a entregar, pero pues esto no es necesario. Esto aquí no, ¿vale? Vale. Y es que yo había leído sobre el alcance en los documentos, bueno, en el material de formación, y Sí. hablaba sobre eso, el alcance que pues tenía nuestro aplicativo móvil. Pero pues Ah, intuí que el alcance hacía referencia digamos, a lo que yo iba a abarcar pues en la entonces, evidencia, ¿no? también lo podríamos manejar así como un objetivo general. Un objetivo general del proyecto. Puede ser portada, introducción y objetivos, donde en el objetivo pues evidencia el alcance del proyecto. También. No que obviamente yo identifico el alcance cuando vea todos los requerimientos que ustedes escriben, pero también puede ser un objetivo general donde podamos evidenciar pues alcance, hasta dónde queremos llegar. Esos serían esos dos, muchachos. Esos dos, vamos a hacer estos dos por lo menos. Yo sé que son 5, pero vamos a dejar hasta ahí. El otro es 1092 a 3, dice que análisis, esto ya es otro tema, ¿ya? Entonces, yo creería que dejamos hasta ahí, hacemos esas dos entregas de 1092 a 1, 1092 a 3. Recuerden que la encontramos acá en guías de aprendizaje 01, 1092 a 1 a 2, perdón, a 1 a 2. Y ¿Para cuándo eso? nos volvemos a reunir el lunes
El lunes nos volvemos a conectar. La idea pues es que me lo suban de aquí hasta el domingo, las 2 entregas hasta el domingo, para que el lunes que nos conectemos, miremos a ver cómo nos fue, qué hicieron, qué subieron, y miremos el siguiente para hacer las demás evidencias, para no saturarlos tanto con tantos talleres ahí subidos, sino que le hagamos como pasito a pasito, ¿vale? Entonces trabajemos Vale. hasta el domingo 29. Digamos que si el domingo no he terminado y no he hecho algo, tengo un borrador, no importa, muchachos, nos conectamos y socializamos lo que hemos hecho, mostramos lo que hemos hecho, lo que hemos trabajado. Los que ya subieron, yo les puedo descargar los que ya subieron y puedo mostrarles las calificaciones y los comentarios que les he puesto, ¿ya? Y el lunes, entonces miramos el otro contenido y los otros talleres, ¿ya? Y los que no han hecho, pues se conectan para que sepan pues que sigue. Y así pues no nos vamos a quedar. Vale, una pregunta. Qué pena, Helen. Este Sí, taller, este documento de A2, ¿también lo puedes subir ahí, donde subiste el otro ahorita? sí, Sí, señor, claro, aquí está, sí 1092 estaba, ese sí A2. estaba. Sí, ese sí estaba, Ah, mira, sí, sí estaba. yo lo Ah, subí de listo. 2 hacia adelante pensando que el 1 lo tenía y no lo tenía. Ah, y falta la Vale, otra listo. ficha. Gracias. Tengo la ficha, esta es la 93, la 94 no se lo he subido. Gracias, Edgar, por preguntar. La 94. Proyecto, módulo 1, guía de aprendizaje, 1092A1. No le he modificado las fechas. Ya sé que tengo que entrar al 94 a revisar todo. Bueno, muchachos, entonces en la ficha del 94, 28, 34, 794 también ya está subido. Entonces serían estas dos. Estas dos estaríamos trabajando hasta el 29 del domingo y nos volvemos a conectar el lunes. El lunes, ese está modificado. El lunes nos volvemos a conectar. Listo, mil Cual- gracias, Helen, muy amable. Cualquier cosa, muchachos, tenemos el chat, el correo o el WhatsApp, que es el medio como más rápido de contestarnos. Nos escribimos entre todos, ¿vale? En todos nos contestamos. ¿El lunes a qué hora la sesión, profe? Yo diría que el lunes a esta hora yo creo que a las 8, ¿está bien a las 8? Para que alcancen.